Buenas tardes a todos los que están ingresando. Bueno, vamos a esperar 2 minutos y comenzamos con la actividad. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Orsinoli, soy director de Prolugus y hoy tengo el gusto de oficiar como anfitrión de esta mesa redonda con verdaderos referentes del segmento educativo que hemos titulado hoy Educación, el desafío de desarrollo en los jóvenes. Adiras y Banco Superviel son los organizadores de esta jornada, por lo que antes de comenzar y hacer una breve introducción al tema, quiero invitar a Mariano Otero. Mariano es jefe de segmento en la parte de propuesta de valor y en negocios y empresas, que les va a decir unas palabras de bienvenida. Mariano, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a ir con algún tema con la cámara. Bueno, nada, orgullosos de acompañarlos también en esta temática del desafío del desarrollo en los jóvenes. La verdad que para nosotros es más que importante acompañar a los establecimientos educativos. Somos un banco que cree mucho en los colegios, tenemos una propuesta de valor exclusiva para los colegios y para educación, así que los invitamos también a repasar nuestra página y nuestro mail educacion@superviel.com.ar. Ya muchas gracias, Pablo, otra vez por otra reunión, y esperemos que sea de valor esta reunión seguramente, así que bienvenido. Será de valor, así será, no lo dudes. Y quiero invitar también, y ya arrancamos, a Martín Yechua, es director ejecutivo de Adiras, una asociación que se propone favorecer el desarrollo de directorios externos en pymes. Martín, te cedo la palabra un minuto, así arrancamos con el evento. Gracias, Pablo. No, simplemente, bueno, agradecer a Mariano y al Banco Superviel por confiar en Adiras para poder organizar esta actividad en conjunto. Simplemente comentar lo que un poco comentabas vos. Adiras es una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es formar a dueños de pymes y, bueno, buscar la profesionalización de las empresas pymes. Así que, bueno, simplemente eso. Esperemos que de tener una buena jornada y, bueno, quedo acá atento para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Martín, muy amable. Bueno, hoy vamos a tocar, se imaginaron, uno de los temas que más preocupa y ocupa a diferentes colectivos, ¿no? A los jóvenes en particular, a las empresas, a los actores del mundo educativo, entre otros. En particular vamos a estar hablando del tándem educación-empleo, por supuesto con el foco en los jóvenes y en dilucidar qué prácticas y qué procesos, digamos, las instituciones educativas están desarrollando para con la difícil tarea de crear condiciones de empleabilidad en los jóvenes. Esto naturalmente en un contexto donde el desempleo joven duplica y hasta en algunos casos triplica al desempleo adulto, esto según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, si bien esta es la realidad, en muchos casos ocurre que las empresas no consiguen los perfiles que están buscando, es decir, hay cierta vacancia para determinados puestos y en diversos sectores. Digamos que ese es a grandes rasgos el panorama que nos plantea la macro. Ahora, para las instituciones educativas, el planteo sería cómo ayudar a los jóvenes a impulsar el desarrollo de sus carreras
e insertarse en el mercado laboral, a cómo achicar la brecha con el mercado. Esa es un poco la consigna que nos planteamos en esta mesa, teniendo en cuenta a su vez que no podemos englobar a todos los jóvenes dentro de la misma bolsa, ¿verdad? Hay jóvenes, como ustedes saben, que a mí me gusta decir al menos, que pueden elegir y otros que no pueden elegir por condiciones socioeconómicas. Dicho esto, y para dar respuesta un poco a estos interrogantes y analizar el cuadro de situación y perspectivas, como ustedes habrán notado en la invitación, hemos convocado una mesa verdaderamente plural y con referentes del segmento educativo. Nos acompañan hoy María del Carmen Amat. María del Carmen es presidente del CONSEC, el Consejo Superior de Educación Católica de Mendoza, y miembro de CONSUDEC. También está Florencia Taravio, coordinadora de desarrollo profesional de la Universidad del SEMA. Nos acompaña también Graciela Bonafina. Graciela es fundadora de Elegir, una consultora de educación de orientación vocacional, y Marcelo Rivera, director de la revista Colegios. Les doy la bienvenida a todos, ¿cómo están? Y mil gracias por estar hoy compartiendo esta mesa aquí con nosotros. Un aviso a los asistentes: ellos van a poder participar enviando preguntas desde el zócalo de las pantallas. Ahí hay un botón de chat donde nos pueden enviar consultas, y Martín y yo, en nuestro rol de conductores o moderadores, se las pasamos a los panelistas que tenemos hoy con nosotros. Bien, bueno, un poco lo que hablamos fuera de cámara es, vamos a tratar de hacer de esto una conversación lo más ordenada posible, con lo cual, si están de acuerdo, a los 4 referentes que tenemos hoy, disparo la primera pregunta para ir de lo general a lo particular. Un poco lo que planteaba antes es que tenemos un escenario donde, a escala global y con matices por sectores, el empleo en los jóvenes no es algo que abunda. Entonces, luego de darles la bienvenida, les pregunto a los 4, cualquiera de ustedes puede comenzar, ¿cómo deberían las instituciones educativas acompañar el desarrollo profesional y la inserción laboral desde las instituciones, ¿no? En esta cuestión tan importante que tiene que ver con el primer empleo? Cualquiera de los 4, les doy la bienvenida de vuelta. Adelante. Bueno, arranco yo. Adelante, Graciela. A ver, yo creo que en esto que estás planteando, Pablo, hay una diferencia sustancial entre lo que son los distintos grupos socioeconómicos, ¿no es cierto? Las distintas realidades, lo que vos decías al principio. Y creo que en función de eso también hay como 2 aspectos. Una cuestión es el colegio secundario, y otra es la universidad. Nosotros desde Elegir creemos siempre que es muy importante motivar a los chicos en la capacitación, sea cual fuere el nivel socioeconómico. Nuestro país cuenta con muchos cursos cortos, breves, de cursos para trabajos de profesionalización, que lo pueden hacer aún los grupos de menores recursos económicos, ¿no? Y entendemos que el colegio tiene que motivar a que el chico siga estudiando y capacitarlo en algunos recursos, como para que ellos puedan, aquellos que necesitan inmediatamente conseguir un trabajo, tener herramientas para poder conseguirlo. Y en las universidades entendemos que es muy importante la articulación con la práctica. Tenemos universidades que tienen un nivel de formación académico muy alto, pero no tienen práctica, y esto deja en desventaja muchas veces a los recién recibidos en cuanto a lo que puede ser la búsqueda del primer trabajo. Por supuesto que las pasantías son siempre muy, muy valiosas, y no todas las universidades las tienen. Bien, gracias, Graciela, por tu respuesta. Marcelo, María del Carmen, Florencia, ¿quién quiere recoger el guante? Sumo, la verdad que comparto totalmente lo que ha opinado Graciela. De todas maneras, creo que, hablando ya un poco más de nivel secundario, que es la parte que me toca a mí, en el nivel primario, inicial y secundario es lo que yo represento, desde el nivel secundario creo que debemos, los referentes educativos, pensar nuevos proyectos, o sea, nuevas propuestas que estén más vinculadas con la integración y la articulación con la universidad o con el desarrollo profesional, porque es como que el chico se queda en un marco conceptual de materias
es que son hasta tradicionales y no conocen una articulación con el ámbito universitario y el ámbito profesional. Creo que en esta parte debemos trabajar desde la educación secundaria en tener proyectos de mayor articulación con el desarrollo profesional. ¿Y cuáles, antes de seguir con Marcelo y con Florencia, y cuáles serían esas prácticas o propuestas de articulación que están pensando desarrollar en vistas de justamente generar condiciones de empleabilidad? Por ejemplo, hay una propuesta que es la escuela del 2030, que las personas que están en Cava la conocen un poco más que nosotros que estamos en provincia, pero que acá estamos tratando de hacer un modelo donde los chicos durante un mes entero de quinto año hacen una experiencia de asistir a clases en la universidad de la carrera que ellos han elegido. Entonces el chico tiene que ver la diferencia, porque el régimen escolar secundario es muy distinto al régimen universitario. La forma en que se lo acompaña al alumno en una escuela secundaria, sobre todo una escuela primaria, varía de cómo se lo acompaña en una escuela en la universidad. Entonces, estamos haciendo estos procesos de proyectos, de que los chicos asistan un mes, 4 semanas a cursar materias de las carreras que ellos tienen pensado, y ha sido significativo porque hasta hacen una revisión de su opción vocacional, se dan cuenta que lo que ellos pensaban no era lo que les van a dar, entonces nos ha servido en ese aspecto. Y algo que dijo Graciela en cuanto a las pasantías, nosotros antes teníamos pasantías en los colegios, muchas veces tuvimos pasantías, pero cada vez nos es más difícil por todo el tema de la legislación, de seguros, de las empresas. Entonces se van perdiendo esos espacios que eran muy ricos, porque a veces teníamos buenos alumnos que, aparte de ser pasantes, seguían contratados por la empresa. Entonces, bueno, la verdad es que creo que de diferentes lugares han ido cercenando estas opciones de poder hacer un crecimiento personal para los chicos, y que los colegios y que las universidades los podamos acompañar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Marcelo, Florencia, cualquiera de los dos. Bueno, si quieren comparto yo un poquito cómo acompañamos desde lo que es el ámbito universitario, puntualmente desde UCEMA. En mi opinión, creo que el rol de la universidad tiene que ser el de crear una red orgánica que incluya tanto a los docentes como a los alumnos, a los graduados, al mercado laboral, y generar un diálogo constante como para que estemos actualizados sobre las últimas tendencias, las necesidades del mercado y actuar en consecuencia. En ese sentido, a mí me gusta pensar que puntualmente desde desarrollo profesional en la universidad somos como un agente motivador en el cual estamos permanentemente acompañando a los alumnos y a los graduados para que se involucren en actividades extracurriculares, que desarrollen sus competencias y sus habilidades. Permanentemente les estamos acercando ofertas como para que ellos hagan prácticas profesionales o pasantías, para que participen en feria de empleos, tomen contacto con empresas, los acompañamos en la capacitación de cómo armar un primer currículum, cómo dar primeros pasos en el mercado laboral. Y eso también tiene un correlato con lo que pasa en las aulas, en donde los planes de estudio se mantienen permanentemente actualizados. Por ejemplo, desde hace unos años en algunas materias es obligatorio un taller de gestión de carrera, en donde los alumnos de tercer año ya empiezan a tocar estos temas justamente en vista a su próxima graduación e inserción laboral. Después también los planes obviamente se mantienen actualizados en cuanto a los contenidos o a las necesidades que está planteando el mercado, conocimiento de nuevas tecnologías, conocimientos de programación. Entonces es permanente el tema de este diálogo, ¿no? Y la comunicación que tiene que haber entre el mercado laboral, los reclutadores, el mundo de recursos humanos y lo que está pasando en las aulas. Bien, muchas gracias, Florencia. Marcelo. Bueno, en principio me parece que mis compañeras de panel dijeron cosas muy significativas. Adhiero a lo que ellas dicen. Yo sumaría un diagnóstico de la situación de la educación, ¿no? Me parece que el sistema educativo tradicional sigue preparando para que los chicos se inserten en un mundo laboral de la década del 60 o 70. Entonces aquí tenemos una complejidad que es
que la escuela tradicional, el sistema educativo tradicional, no prepara a los chicos a los desafíos que el mundo actual les propone, ni a las oportunidades que les presenta. Porque la realidad es que la generación Z es la generación que tiene a la tecnología como aliada. Y cualquier persona puede estar al acceso de determinada tecnología, porque hoy, por más que tu condición social sea precaria, tenés acceso a determinado manejo de ciertas tecnologías que te permiten acceder a determinado conocimiento. Pero ¿dónde está la falla? La falla está en el sistema. Es necesaria una transformación del sistema educativo, y esto viene girando o viene, digamos, por el carril lento de la autopista de la transformación. La transformación, la resignificación, ya se viene implementando en la industria, en el mundo de las comunicaciones, en la ciencia, pero la educación sigue por el carril lento de la autopista del progreso. Entonces, es necesario que el mundo universitario, y sobre todo el nivel secundario, se pongan a la altura de los desafíos del mundo de hoy. Yo creo que la complejidad está ahí. Nosotros hacemos desde hace 15 años eventos de orientación vocacional, por los cuales han pasado más de 100.000 alumnos. Estos eventos son absolutamente gratuitos, y hace 2 años construimos una plataforma virtual que está al alcance de los chicos, totalmente gratuita, con información, con videos, con recorridos por los sitios web oficiales de todas las universidades públicas y privadas. Sin embargo, esta herramienta que está a disposición de los colegios y gratuitamente no es solicitada. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Falta información, y también falta personas u organismos que sepan conectar. Esto que decía Florencia, ¿no? de armar ecosistemas. Me parece que es esta la complejidad. Bien, muy bien. Entiendo que el planteo tuyo, al menos el inicial, independientemente de la generación de este ecosistema, estaba también asociado a una problemática vinculada hasta te diría, con políticas públicas, ¿verdad? Cómo trastocar un poco el sistema educativo en vistas de ayornarlo un poco más a lo que pide el mercado laboral. ¿Es así, Marcelo? Absolutamente. El tema es que no necesariamente los políticos saben de educación o están comprometidos con la educación. A ver, estoy cansado de escuchar, no importa el color del gobierno de turno, que la educación es prioridad. Si fuese prioridad, no tendríamos los resultados que tenemos en las pruebas estandarizadas, no tendríamos la deserción escolar que hay en todos los niveles, no tendríamos cada vez menos egresados con título universitario. Es decir, estamos en una situación compleja, y el motorizador social por excelencia es la educación. Bien, Marcelo, ahí hay alguien que pregunta en el chat si le podés ampliar, si querés por privado, después algo más de información de esto que estabas planteando en relación al proyecto que tenés asociado a orientación vocacional gratuito para los jóvenes. Después, si podés, vinculate, que va a ser de interés. Me gustaría volver sobre una pregunta en particular, y con zoom, si se quiere, en los jóvenes. Digamos, ¿cuáles creen ustedes que son las expectativas que los jóvenes tienen a nivel desarrollo profesional? Quiero decir, ¿hay correlato entre lo que buscan y lo que el mercado ofrece? Ahí vuelvo un poco a la pregunta inicial, ¿no es así? ¿Hay vínculo entre lo que ellos quieren, esas posiciones donde quieren trabajar, y lo que el mercado tiene como oferta de trabajo, o hay una suerte de mismatch en ese sentido? Tomo la palabra, creo que esto también depende de las regiones. Nosotros acá en Mendoza tenemos mucha oferta educativa universitaria, también terciaria y de formación. Tenemos universidades privadas y universidades estatales, mucha gama de carreras,
pero cuando el chico egresa se encuentra que seguimos teniendo unas estructuras de solicitudes laborales, digamos, tipificadas. El contador, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, y por ejemplo, una licenciada en Relaciones Interinstitucionales no sabe dónde ubicarse, cursó 4 años, y su puesto en alguna empresa lo ocupa un contador, ¿no? Hoy doy este ejemplo porque hoy justo lo hablaba con una chica. Así como doy ese, hay un montón más. Entonces, eso le genera a los jóvenes algunas dificultades que por eso digo, depende de las jurisdicciones. Por ahí hay jurisdicciones que tienen más apertura, pero en nuestra provincia se ve siempre esa limitación, como aporte para estas expectativas de los jóvenes y después poder insertarse laboralmente, y también el desarrollo, porque seamos conscientes que hoy quien se recibe de la universidad no terminó de estudiar, se tiene que seguir capacitando, especificando, entonces en eso también no existe tanta oferta educativa y tiene que buscar digamos, formaciones en Buenos Aires o en otros lugares. Acá nosotros tenemos muy cerquita Chile, y de hecho algunas veces hemos también hecho intercambios con el otro país. Sí, sin duda, la educación hoy es full life, digamos. Graciela, quería preguntarte, vos como orientadora vocacional, ¿qué pensás a propósito de este tema? ¿Los jóvenes buscan carreras pensando en el día de mañana? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que con respecto a este planteo, tenemos, por un lado, que en nuestro país no tenemos estadísticas de qué tipo de profesiones son las que más se necesitan, inclusive según la región, ¿no es cierto? Hay otros países que le facilitan a los orientadores esta información, como para que los orientadores mismos motiven a los chicos a que sigan determinadas carreras que saben que van a tener salidas laborales seguras. Eso por un lado, no lo tenemos. Por otro lado, hay una realidad que esto nosotros como institución hace 21 años que estamos orientando, y yo personalmente hace 38, con lo cual tenemos un recorrido de ver cómo ha ido evolucionando la actitud del adolescente y de la comunidad en general con respecto a la formación después del colegio, ¿no? La elección de carrera o de estudio terciario. Y antes el chico sabía que con una carrera que eligiera tenía asegurado un ascenso económico y social. Hoy no lo tiene, y hoy, a diferencia de otras épocas, piensan mucho en el futuro. Piensan si van a poder vivir, se fijan en lo que va a ser la posibilidad económica que le va a dar esa profesión. Entonces, esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, y yo quiero tomar una palabra que utilizó Marcelo, que para mí es clave en todo esto, que es la motivación. Tanto los colegios, en sus distintos años, pero sobre todo en los últimos, motivarlos al chico a que se animen, a que sigan estudiando, a que, como yo digo, persigan sus sueños, siempre apoyados en la realidad. Por eso, depende de las regiones, hay por ahí profesiones que van a tener mayor salida laboral, por lo tanto, lo van a gratificar más al chico inmediatamente. No van a tener que estar buscando en otras zonas como para poder desarrollarse profesionalmente, ¿sí? Entonces, eso me parece que es clave, tanto la motivación como la información. Bien, Graciela, muchas gracias. Florencia, en el caso, bueno, la Universidad del SEMA es una universidad típicamente muy vinculada con el ámbito corporativo y de negocios, ¿no es así? Ahora, preguntarte un poco qué pasa con otro tipo de figuras no necesariamente asociadas a la relación laboral típicamente en una empresa o una corporación. Digo, ¿qué pasa con el autoempleo o con el emprendedurismo en el desarrollo profesional de los jóvenes? ¿Es algo que hoy que están buscando hoy por hoy, o tal vez uno piensa también que en situaciones de crisis económica el joven busca la seguridad laboral en detrimento de buscar un proyecto propio? ¿Es así? ¿Qué están haciendo como para motivar también proyectos de emprendedurismo? Claro, sí.
Viene variado. Lo que venimos viendo es que cada vez más está este gen emprendedor, estas ganas de tener un proyecto personal, de ser tu propio jefe, de gestionar tu emprendimiento. Entonces, en ese sentido, la universidad acompaña bastante. Tenemos el CIMEI, que es el Centro de Investigaciones en Management y Entrepreneurship, que permanentemente acompaña y ofrece diferentes instancias de capacitación para la gente que está interesada en ese tipo de proyectos. Y después también desde desarrollo profesional tratamos de acercar propuestas que tienen otros organismos, como para que los alumnos puedan desarrollar sus proyectos. Pero sigue siendo por ahí lo menos. Encontramos en cada camada o en cada promoción poca cantidad de chicos que se anima a lanzarse ya de entrada al mercado laboral con algún proyecto personal. En general, muchos lo que se van planteando es un camino en el cual pasar primero por alguna experiencia corporativa y después ir armando su proyecto personal cuando ya van teniendo su cajita de herramientas más completa, van sumando más habilidades, más conocimientos, se sienten más firmes y no tanto cuando recién están saliendo al mercado laboral con 21 o 22 años cuando bien se reciben. Y con respecto al autoempleo, es algo que obviamente la pandemia potenció muchísimo, las formas de trabajo remoto, los freelancers, entonces es algo que todavía estamos evaluando a nivel de grado. Los alumnos todavía no lo tienen tan presente o tan incorporado, muchos buscan la figura o la contención que te puede brindar una experiencia corporativa, donde tenés un acompañamiento, en el caso de las pasantías, donde tenés un docente guía, pero hay otras formaciones, como por ejemplo los chicos que estudian marketing o negocios digitales, que vienen ya con un espíritu más innovador, más emprendedor, y tal vez no tienen temor a lanzarse, a empezar a ofrecer sus servicios a conocidos o en diferentes sectores o nichos de mercado, a ofrecer sus servicios como freelancer. Así que están repartidas las tendencias. Hay una alternativa muy, muy linda, un programa de Unilever que se llama Tu Primer Frilo, en donde incentivan a que los alumnos tengan la posibilidad de involucrarse participando en la empresa en proyectos de manera freelancer. Entonces, esto obviamente, si la empresa lo diseñó, es porque responde a una tendencia del mercado, pero en el caso de los alumnos del SEMA lo estamos viendo todavía tímidamente, es como que valoran mucho más el camino corporativo o académico, digamos. Sería algo así como una práctica profesionalizante freelance, Claro. lo que planteas. ¿Algo así? Así Mira, es. qué interesante. Sí, sí. Muy interesante. Marcelo, ¿querés agregar algo sobre estos puntos que estamos conversando? Si no, tengo una pregunta para hacerte que me parece rutilante, que es vinculada con los influencers educativos, pero seguramente tenés algo para aportar acá. No, pregúntame lo que quieras. Yo lo que quisiera es, por ejemplo, uno de los eventos que hacemos, hacerlo en Mendoza, aprovechando esta María del Carmen, y desde ya invitar a Graciela a participar con contenidos de nuestra plataforma revistacolegio.com y que ella tenga su propio stand con contenidos dentro de la plataforma de orientación vocacional, porque me encanta esta idea de trabajar colaborativamente y de generar ecosistemas que mejoren contextos, ¿no? La Universidad del SEMA sí participa de nuestros eventos, participa de nuestra publicación, tenemos una relación con la universidad de muchos años, pero me das el pie como para invitar tanto a Graciela como a María del Carmen a interactuar con nosotros. Me interesaba... Sí. Dale. No, te quería aportar lo siguiente, ¿no? En el mundo laboral estamos redefiniendo básicamente que los humanos seamos más humanos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha tenido mucho impacto, hay miedos de que algunas tareas o labores o profesiones sean reemplazadas por robots, y todo eso construye un poco un mito, ¿no? Es verdad que es mejor que la automatización haga posible que una máquina reemplace a una persona. Pero la realidad es que las habilidades humanas, las habilidades de relación emocional, interpersonal, resiliencia, etcétera, no la va a tener una máquina. Y me parece que la escuela secundaria tendría que trabajar mejor estas habilidades interpersonales, ¿no? Estas habilidades blandas, como se suele decir. Y que los chicos se vean como oportunidad. Nosotros hablamos mucho de emprender,
¿no? De que se animen a emprender, y le damos unos tips, ¿no? Que separando letra por letra, cuando hablamos de la T, hablamos del talento, porque cada uno es personal y tiene un talento y un potencial. Cuando hablamos de la I, es del interés de la persona, todos tenemos un interés sobre algo en particular. Cuando hablamos de la P, podemos hablar del propósito, ¿no? ¿Cuál es mi sentido vital? El sentido vital de la persona, ¿cuál es mi propósito? Y la S, como para cerrar esta reflexión, es soñar. Hay que atreverse a soñar, porque no se puede vivir sin proyectos. Entonces, cuando le decimos a los chicos que es toda una porquería, que la Argentina está hundida, que esto, que lo otro, lo único que hacemos es desalentarlos. Me parece que hay que hacer un contramensaje, ¿no? Darles un mensaje de optimismo, darles un mensaje de posibilidad, que eso los va a llevar a la acción. Sí, sin dudas. Hago una pregunta genérica para todos, asociada un poco a las competencias que deben desarrollar los jóvenes para justamente aumentar sus posibilidades de empleo, teniendo en cuenta un poco los contenidos educativos tanto que se brindan en el colegio como en la universidad. Entonces la pregunta es esa en particular, ¿no? ¿Qué competencias o qué habilidades deberían desarrollar los jóvenes teniendo en cuenta hoy la demanda que está pidiendo el mercado? ¿Qué piensan de este punto en particular? Y bueno, siguiendo un poco con lo que contaba Marcelo recién, todo el desarrollo de las habilidades humanas, digamos, sigue siendo fundamental y me parece que es lo que marca la diferencia en cómo una persona se inserta en el mercado laboral y cómo gestiona su carrera a lo largo de toda la vida. El tema de trabajar en habilidades como creatividad, persuasión, manejo del tiempo, empatía, esas son cosas que marcan la diferencia abismal, digamos. Sobre todo también el tema de la resiliencia para las primeras instancias de la inserción laboral, cómo manejan la frustración. Me parece que en ese sentido el rol de las instituciones es fundamental en ver cómo acompañamos a los chicos en esa instancia, como para que puedan gestionar sus emociones y puedan ver de qué manera manejan la frustración en un mercado laboral como el nuestro, donde a veces no hay tantas oportunidades como se quisiera, o no llegan tan rápido las oportunidades como uno las buscaría. Después, Hace foco puntualmente en todos temas blandos, sí, como diferenciales. sí, porque después, bueno, todo el set de habilidades o competencias duras que busca el mercado te las va brindando tu carrera, o a la vez, si no es una formación que tenés formal en el aula, lo podés adquirir complementándolo con cursos. Ahí ya va a depender de la motivación o de la curiosidad del alumno, que eso también es rol obviamente de las instituciones en alentarlo. La formación en idiomas sigue siendo básica y diría que excluyente para insertarse al menos en el ámbito corporativo, pero después, bueno, obviamente todos los conocimientos que demandan las nuevas tecnologías, blockchain, todo el tema del metaverso, inteligencia artificial, conocimientos de programación, que al principio quedaban reservados al mundo del IT, y ahora nos damos cuenta que todo lo que son habilidades matemáticas y de programación son necesarias para todas las formaciones, tanto para la gente que viene de carreras sociales, humanidades, como para la gente de sistemas. El tema de desarrollar habilidades lógico-matemáticas te facilita muchísimo la salida laboral, la inserción, la forma en la que vos entendés y comprendés el mundo. Así que es como que tiene que haber un mix entre las dos, tanto la parte hard como la parte soft, pero a mí me gusta destacar más, por mi perfil, el tema del foco en el desarrollo de las habilidades blandas, que muchas veces en el ámbito educativo no se desarrollan, o los alumnos no saben mucho cómo conectar con esa parte y ponerla en juego en sus habilidades o en los que hacen de manera cotidiana. Bien, gracias. ¿Qué pensás de esto, Graciela, de esto que estaba planteando Florencia? ¿Lo ves de esa forma? Sí, yo también lo veo muy orientado a lo que son las capacidades blandas, porque muchas veces el chico que tiene una formación más matemática, más numérica, le cuesta mucho
la parte de adaptación, resiliencia frente a la frustración, algunos casos les cuesta mucho el trabajo en equipo, y realmente en estos tiempos donde lo que es el mercado laboral ha cambiado muchísimo en estos últimos años y sabemos que va a seguir cambiando, el tema de la capacidad de adaptación, la capacidad para trabajar en equipo, la capacidad de empatía con el otro, le da un diferencial muy grande. De hecho, hay algunas universidades que esto directamente lo trabajan con el alumno, porque saben que los va a posicionar mucho mejor laboralmente. Sí, yo creo que todo lo que es capacidades blandas es fundamental, y por supuesto sí, también el tema de los idiomas, pero bueno, eso es más técnico. En cuanto a su mundo interior, el chico a veces se ha planteado solamente el estudio y no las habilidades personales, y hoy eso es clave. Ahora, les hago una pregunta a los cuatro, cualquiera que quiera. Las empresas a la hora de contratar un joven, ¿efectivamente están mirando las habilidades blandas o más las duras? Eso por un lado. Y por otro, las habilidades blandas, uno las tiene en cuenta más mirando el corto plazo o el desarrollo de carrera en una empresa. No sé si me explico la pregunta. Sí, el contrapunto. Y nosotros lo que vemos desde la universidad es que las empresas le prestan mucha atención a esto. Ya desde el momento inicial que vos agarrás una búsqueda laboral y definís un perfil, te das cuenta que cada vez se le da más protagonismo al tema de las competencias o las características del perfil buscado, y un poquito menos de lugar para la parte de conocimientos duros o de formación. Obviamente que hay muchísimas excepciones, para puestos más técnicos sí será más importante, pero por ahí para otros no tanto, porque muchas veces las empresas lo que buscan es este potencial, pensando en el largo plazo, las habilidades y el potencial que va a tener esa persona para desarrollarse y crecer o hacer carrera en la empresa. Entonces nos encontramos con que sí, evalúan en las diferentes instancias o se ponen en juego estas competencias, ya sea en una dinámica de roles, en una entrevista grupal, en un assessment center. Los alumnos ponen en juego constantemente estas emociones y estas habilidades blandas, digamos. También, obviamente, en su habilidad para vincularse con sus pares, con sus colegas, para hacer networking, para realmente conseguir instancias de que me conozcan, que me llamen para una entrevista, que me empleen, las habilidades comunicacionales, las habilidades de redacción, la capacidad lectorcomprensora de las personas, es como que es algo básico. Por eso yo creo que las empresas permanentemente le están prestando atención a eso. Bien, muchas gracias, Florencia y Graciela. María del Carmen, ¿cuál es el panorama en la región de Cuyo en este sentido, asociado un poco a las habilidades blandas, a las duras y a la salida laboral, teniendo en cuenta un poco también que hoy el mercado está muy en boga las carreras cortas, ¿no? que según parece dan muchas chances de empleabilidad, sobre todo en algunos segmentos en particular como el de tecnologías de la información? Acá en la zona de Mendoza hay como un gran predominio de las carreras tradicionales y un gran predominio de la calidad académica, no se trabaja tanto las habilidades blandas, no se pretenden en el ingresante a una empresa, a una bodega, a un estudio de arquitectura, a un estudio de ingeniería, se valora digamos, la capacidad que tiene para resolver un tema específico para el cual fue capacitado. Después sí, las empresas hacen inversión para trabajar lo que es el coaching o algunas habilidades blandas, pero se valora mucho, y les podría decir que hasta en las universidades se tiene eso en claro en los alumnos, el tema de tener buenas notas, tener buen promedio, alcanzar buenos niveles académicos. Eso les permite a ellos acceder a mejores puestos laborales. Y eso sería en lo general. Y después sí hay una importante, pero muy grande,
inversión en Mendoza en desarrollos de programación. Hay muchas empresas que están programando en Mendoza para el exterior, y ahí sí son captados chicos jóvenes, que incluso hay algunos que están en el cuarto o quinto año de la escuela secundaria, son tomados por esas empresas para que hagan desarrollos de sistemas y de programación a nivel internacional, y en eso sí se está trabajando mucho, y hay una gran demanda en Mendoza de eso, y los chicos lo ven como una salida muy importante, así que 3 grandes centros educativos universitarios y terciarios se han dedicado mucho a esta formación. Pero acá se valora mucho la capacitación que tienen específica de su carrera. Bien, bien, muchas gracias. Marcelo, me quedaba con una pregunta pendiente a propósito de los influencers educativos que planteabas en una de las notas que típicamente escribís. ¿Qué rol considerás que cumplen a la hora de crear esta suerte de match entre, en el divorcio que estamos planteando entre el sistema educativo y el mercado laboral? ¿Cómo ayudarían a los jóvenes a tener un atino más proclive al mercado? Lo primero que quiero analizar es que hoy estamos rodeados de influencers porque vivimos en una cultura de la inmediatez y con sobreabundancia de información. Pero me parece que más allá de la complejidad de la brecha que estamos señalando entre los niveles de enseñanza, porque el mundo del secundario parece que estuviese cada vez más distante del mundo del egresado universitario, ¿no? Parecen como 2 galaxias demasiado separadas. Y lo que nosotros estamos planteando es la necesidad y cómo acortar esa brecha. Yo creo que un influencer es alguien que tiene que aportar algún tipo de valor, ¿no? Que es destacado porque llama la atención, porque es seductor, porque inspira fundamentalmente, porque motiva. Y este es un aspecto que tenemos que resaltar, ¿no? Aquel adulto inspirador que sea referente en su comunidad educativa se lo puede señalar como influencer. No necesitas tener 1 millón de seguidores para ser reconocido en la comunidad educativa como una persona inspiradora. Y te digo más, te doy un caso. Yo tuve un profesor de historia que era antropólogo en mi secundario que me hizo amar la historia. Entonces, ¿lo podría señalar como un antecedente de un influencer educativo? Sí, porque nos inspiró a muchos a profundizar sobre el conocimiento de la historia. Ahora, conectándolo con tu pregunta anterior, me parece que lo importante es que el conocimiento suma, que la habilidad suma, pero que la actitud multiplica. Y eso es lo que tienen los influencers, tienen mucha actitud. Bien, Marcelo, muchas gracias. Paso a algunas preguntas de los asistentes. Pregunta concretamente Carla si tiene alguna experiencia con estudiantes con adecuaciones curriculares haciendo prácticas. Y sigue preguntando cómo se trabaja en inclusión de estudiantes con adecuaciones o discapacidad, según el cupo por ley o algún proyecto en particular. Yo puedo dar cuenta de los niveles primarios y secundarios. Tenemos alumnos con proyectos de integración que han egresado del colegio secundario. Durante todo el colegio secundario se les hizo adaptaciones en cuanto a los contenidos, pero también a las capacidades que se alcanzaban, que se deseaban alcanzar con ellos, con todo el equipo terapéutico que tienen los chicos. Nosotros no trabajamos con un cupo porque la ley exige que vos recibas a todos los alumnos que tengan discapacidad. Si el alumno quiere ir a tu colegio, por lo menos así es acá en Mendoza y estamos obligados a eso. Sí, lo que observamos es que toda la integración y todo el proyecto de integración que se llevó a cabo en la escuela primaria y secundaria
En la universidad, por lo menos acá, el chico no pudo insertarse. Capaz que en otras jurisdicciones hay otras realidades, pero acá el chico terminó en una capacitación profesional, logrando una inserción medianamente laboral, pero no lo que él había, o digo él o ella había elegido, porque no había, digamos, estructura en un nivel terciario o universitario para contenerlos. Este sería un poco mi aporte en este área. Bien, muchas gracias, María del Carmen. Pregunta también Sebastián en relación puntualmente a las prácticas profesionalizantes. Entiendo, pregunta si alguno de los miembros de la conferencia conoce si existe alguna certificación o acreditación de estas habilidades de trabajo o profesionalizantes en nuestro país. ¿Conocen, no conocen? Entiendo que hace referencia a alguna certificación a las De habilidades prácticas. blandas, claro. Sí, sí, exactamente. No, Seguramente la referencia tiene que ver con mostrar, con certificar esa experiencia que han tenido, en verdad. Claro. A nivel universitario sería la propia institución o la empresa que te contrató la que puede certificarlo y brindar las referencias necesarias, pero no hay nada oficial al respecto, no deja de ser una recomendación directa entre pares, o formalmente la universidad que da constancia de la cantidad de horas de práctica que realizó el alumno. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y a nivel secundario, les pregunto si hay alguna certificación. Ahí Florencia nos comentaba a nivel universitario. yo no conozco que haya ninguna certificación, sí creo que es una experiencia sumamente rica para el alumno. Lo pone en situación de trabajo, lo acerca a lo que es el campo laboral, le permite ver si esa actividad es algo que está dentro de su área de interés. De hecho, nosotros en la institución, en Elegir, cuando el colegio al que concurre el orientado le ofrece esto, utilizamos mucho esto para que el chico pueda experimentar si realmente esa carrera que tiene en mente o esa área laboral que tiene en mente es de su interés. No conozco en ningún colegio que le den un certificado, pero creo que es válido ya como experiencia para él y como acercamiento a lo que es el campo Sí, muy buen laboral. punto. Muy buen punto, incluso teniendo en cuenta que, bueno, ustedes lo conocerán muy bien también, el hecho, el hecho de no tener experiencia laboral en muchos casos es un condicionante para que los chicos puedan acceder al primer empleo. Entonces, entiendo que muy buen aporte, Graciela. Bueno, ya estamos casi sobre el final de esta conversación. Me gustaría hacer una última pregunta general y cualquiera de ustedes o los cuatro les pediría si pueden darnos una opinión sobre este punto. En particular, uno siempre supone que hay o se responsabiliza a los colegios o a las universidades o a las instituciones educativas en relación a la brecha que hay con el mercado laboral. Un poco ese fue el planteo. Ahora, ¿qué rol le toca a las empresas en esta adecuación y esta articulación con las instituciones educativas para desarrollar los perfiles que efectivamente están necesitando? Digo, del otro lado del mostrador, ¿están las organizaciones, las cámaras empresarias, la gremial empresaria colaborando con las instituciones en vistas de desarrollar los perfiles que efectivamente necesitan para producir más? ¿O son dos mundos que están operando por separado? ¿Y qué debería pasar para mejorar esa articulación? Bueno, si quieren comento yo, a nivel universitario sí vemos esa colaboración, ese diálogo, ese interés. Cada vez más las empresas, contratan pasantes, les dan la posibilidad a alumnos sin experiencia laboral de hacer prácticas laborales. Después los programas de semilleros, programas de jóvenes profesionales que también apuntan al desarrollo de los jóvenes como para que puedan hacer carrera en las empresas, pero también se ve un interés cada vez más grande de las empresas por tener presencia en el aula, por participar aportando casos de análisis, auspiciando cátedras,
brindando becas para que los alumnos puedan seguir estudiando. De esa manera fomentan el desarrollo, entonces se garantizan la formación de los recursos que necesitan, ¿no? Cada vez hay más empresas que se involucran en ese sentido, o cada vez vemos en el mercado más ofertas de capacitación que son en alianzas entre instituciones educativas y empresas. En el ámbito de las nuevas tecnologías lo vemos en los cursos que ofrecen Globant, Mercado Libre, se ve bastante eso, así que a nivel universitario, nuevamente con una mirada muy desde Buenos Aires, pero vemos que sí existe ese diálogo y ese interés de las empresas por tratar de potenciar un poco más el desarrollo de los jóvenes y también de formar gente en las profesiones en las cuales están haciendo falta o en donde hay mucha demanda. Bien, muchas gracias, Florencia, por tu aporte. Graciela, Marcelo, María del Carmen, ¿qué es lo que pasa a nivel secundario, ¿no? Con esta pregunta que hacía? Entiendo que debería haber un contrapunto. Yo lo que observo a nivel... No, quería hacer como un contrapunto, ya que nombraste, Pablo, a lo que decía Florencia con un ejemplo. Yo adhiero a que hay un mayor compromiso de las empresas para invertir en programas de capacitación o acercarse más al mundo de la educación, pero creo que estamos muy lejos del ideal. Y te voy a dar un solo ejemplo. Una de las grandes complejidades que tenemos en nuestra sociedad es la cantidad de accidentes que hay en la vía pública, ¿no? La educación vial es un tema para trabajar con las automotrices. Sin embargo, prácticamente no se acercan a la escuela secundaria para hacer cursos o dar programas o facilitar algún tipo de concientización de la cantidad de accidentes de tránsito que hay todos los días en nuestro país. Es una mirada que tiene que ver con un ejemplo concreto de una enorme posibilidad que podría acercar al mundo de la empresa hacia las instituciones educativas y tratar de ir mejorando una de las grandes falencias que tenemos como sociedad. Bien, Marcelo, muchas gracias. Graciela, entiendo que querías hacer un aporte sobre este tema. No, yo iba a comentar que lo que nosotros vemos en relación a los colegios, en esta articulación con lo que son las empresas, es que mayormente es o por algunos programas específicos que se acercan a los colegios y le ofrecen las pasantías a los alumnos, o por un esfuerzo del mismo colegio, del propio colegio, que por supuesto vale muchísimo, pero no lo veo como algo que, digamos, fluya entre empresas e instituciones, sino que tiene más que ver con algo que el mismo colegio lo busca y lo articula. Bien, muchas gracias. María del Carmen. Sí, comparto también a nivel secundario lo que decía Graciela, no tenemos esa preocupación de las empresas por un acercamiento a las escuelas secundarias, y bueno, algo que comenté al principio, de hecho nos cuesta muchísimo, y muchas escuelas han sacado las pasantías en el 5º año porque no hay empresas que quieran recibir a los chicos, que bueno, es toda una problemática, entonces los seguros, etc. Entonces bueno, también hemos perdido ese espacio con algunas empresas acá en el área del nivel secundario. Bien, muchas gracias, María del Carmen. Bueno, estamos sobre el final de esta charla, de esta mesa redonda que hemos armado entre Adiras y Banco Superviel. Espero que, más que conclusiones, se hayan despertado más interrogantes, ¿verdad?, sobre esta problemática que es apasionante, y al menos desde mi punto de vista me pareció muy interesante las dos miradas, ¿no? Una universidad de negocios con un fuerte relacionamiento con el ámbito corporativo versus los colegios, que pareciera como que hay una brecha también entre esos dos mundos. De modo que les agradezco a los 4 la asistencia, y bueno, ha sido un gusto conducir esta pequeña mesa redonda.
No sé si Mariano estás por ahí, si querés decir unas palabras de cierre. No, agradecerles, la verdad estaba pegado hacia la notebook, me cerré la computadora, la pantalla simplemente para darles el espacio que requieren grandes personas de vocación y oradores, así que siempre es un gusto escucharlos y agradecidos por acompañarlos. Bueno, Mariano, muchas gracias. Nos despedimos entonces, los despido a los 4. Mil gracias por la participación. Mariano, nos vemos pronto. Y bueno, esperamos haber hecho un pequeño aporte un poco al entendimiento de esta problemática. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta Gracias luego, por la buenas tardes. invitación. Gracias por la Al contrario, invitación. por favor. Buenas noches. Un gusto. Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Saludos al panel y a todos. Buenas noches. Hasta luego, Muchas buenas gracias. noches.